continuando con la presentación de mis compañeros, me presento, mi nombre es Martín Santarciere. Voy a hablar desde el punto de vista político, internacional, histórico, dando algunos ejemplos acerca de la dinámica de la mal llamada guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Para comenzar, quiero referir una frase de Napoleón Bonaparte que dice: quienes no conocen el pasado están condenados a repetirlo. Dicha frase va a ir tomando cada vez más fuerza a medida que vaya avanzando la presentación. Hoy en día, cada vez más historiadores, filósofos y analistas políticos internacionales citan con mayor frecuencia la llamada trampa de Tucídides. Pero, ¿de dónde sale este concepto? ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta? El primero en describirlo fue el mismo Tucídides, considerado padre de la historiografía científica y de la escuela de realismo político en su narración de la guerra del Peloponeso en el siglo V a.C., hace ya unos 2500 años. Este conflicto enfrentó a las dos potencias mediterráneas de la época, Atenas y Esparta. Hay una frase de su libro que explica muy resumidamente el porqué del conflicto y dice así: fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuese inevitable. La guerra comenzó porque había dos ciudades principales en Grecia, Atenas y Esparta. Ambas ambicionaban ser líderes del mundo helénico, y solo había sitio para una, por lo que el conflicto era inevitable. Una frase que a primera vista puede parecer de puro interés histórico y solo relacionada con algo que se pierde en la bruma del tiempo, pero no es así. Y no lo es porque lo que expresa Tucídides va directamente al corazón de un concepto politológico teórico, pero al mismo tiempo muy real y actual, como el equilibrio de poder o el equilibrio de potencias. ¿Qué significa el equilibrio de poder o equilibrio de potencias? Que cualquier Estado que funcione como una potencia hegemónica va a intentar mantener por cualquier medio, si no la preeminencia, que es lo ideal para el Estado en cuestión, solo para él, por lo menos el status quo, o sea, que el equilibrio entre estados, un equilibrio que impida el ejercicio exclusivo del poder, tanto político, económico, social, territorial, militar o incluso cultural, por uno solo de ellos dos. De por sí, la potencia dominante no quiere ceder su posición de liderazgo mundial y en lo posible tampoco compartirla. Sin embargo, cuando esto sucede, como le sucedió luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 a los Estados Unidos y a la ex Unión Soviética, los grandes vencedores, las tensiones se hicieron manifiestas durante el periodo denominado Guerra Fría. ¿Sabes la tensión que hay en tu casa cuando suspendes? Pues bien, lo que sucedió durante la Guerra Fría fue parecido, pero con bombas nucleares de por medio. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra un enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en sus propias disputas. En 1947, Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. En el cual, además de dos países, había dos modelos políticos y económicos en disputa: capitalismo versus comunismo, democracia bipartidista versus gobierno de partido único. El conflicto tuvo uno de sus picos de tensión en 1962 con la denominada crisis de los misiles, donde los soviéticos apoyaron militarmente a Cuba en su disputa con Estados Unidos, y por muy poco el enfrentamiento entre las dos superpotencias nucleares no terminó siendo armado. Dicha Guerra Fría, como todos sabemos, concluyó con la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética en múltiples estados independientes, consolidando a Estados Unidos como la potencia dominante total hasta la irrupción de China en estos tiempos. Por ahora el conflicto se desarrolla en los planos económicos, políticos, tecnológicos y culturales. El mundo ya sufre las consecuencias de este enfrentamiento y las mismas están expresadas en la desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB mundial, la salida de capitales de los países emergentes y la incertidumbre política permanente que se hizo manifiesta en las últimas dos reuniones del G20, la del año pasado en la Argentina y la de fines de junio del presente año en Japón. En nuestros tiempos, el temor es que China se convierta en esa Atenas ante una Esparta que toma la forma de los Estados Unidos.
Dejamos el debate abierto, el final es incierto, y hasta dónde va a escalar el conflicto, el tiempo y la ambición de estas dos potencias lo dirá. Muchas gracias.